Y a quien tenemos aquí a nuestro lado es a Fran de Losor. Fran, Gabón. Baita zuri ere, Begoña. Bueno, tiene muchas cosas que contarnos, Fran. Ya sabéis que queremos romper esa frontera difusa, pero que realmente parece que nos separa más de lo que quisiéramos. Y aquí está Fran todos los sábados para romperla definitivamente y hacer un camino de paso enormemente ancho, mucho más ancho que ese sitio de Viriatu que es tan feo y tan horroroso. Hay más pasos, que somos contrabandistas, Begoña, ¿sabes? Bueno, que no más, sabemos no. todos los caminos. No, yo soy una chica muy Sabemos seria. unos cuantos que ni aparecen en el GPS, fíjate. ¿No? Bueno, pues algún día tendremos que hablar de esos caminos. Una pues, ruta especial. Una además. ruta especial, sí, me parece una buena idea. Bueno, hablábamos el otro día que nos traías algo muy, muy especial, así que vamos a hablar de ello. Sí, porque el lunes es día festivo en Iparralde, sí. en gran parte de Europa, por el armisticio de la Primera Guerra Mundial. A mí me gusta hablar sobre todo de lo que nos une a todos los vascos, pero es verdad que unas cuantas cosas nos separan también, y una de esas cosas es parte de nuestra historia. Y más de política, a mí me gusta hablar, también me gusta muchísimo la política, pero de sociología, ¿no? Sí. Y nosotros somos, para decir de alguna forma, los habitantes de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, somos el resultado, la consecuencia de todo lo que pasó en esta Primera Guerra Mundial, y de allí las diferencias que existen hoy en día se notan. Y bueno, si te parece, vamos a empezar con una canción preciosa. Sí, es muy conocida, la canta Gorka Knörr. Gorka Knörr, sí, tenemos ahí, se llama Azken agurraren negarra. Negarra. Lara, 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 lara. Nora zoaz eskual semea, arma hori eskutan, armen hartzera deitzen naute, frantxen alderat. Armen hartzera deitzen naute, frantxen alderat. Eskualerritik urrunduz, datzerrirat joana, azenegarra entzunen duzu, eskualerrietan. Azenegarra entzunen duzu, eskualerrietan. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten haiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, mort pour la patrie. Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba esta canción y cómo me gusta. Sí, Gorka Knörr, Azken agurraren negarra, una canción que resume perfectamente, me parece, la Primera Guerra Mundial y lo que supuso, y este armisticio, por lo tanto, con el que terminó esa guerra, 1914-1918, 101 años por lo tanto, y una celebración en gran parte de Europa el próximo lunes, día festivo también, en las 158 localidades de Iparralde. Gorka Knörr en esta canción recuerda que muchos soldados eran vascos, obviamente de Iparralde, y que algunos se expresaban únicamente en euskara. De hecho, muchos murieron o resultaron heridos por no entender las órdenes, porque hace 100 años había todavía muchos monolingües. Sí, claro. Yo conocía unos cuantos, Aitachi, por ejemplo, Sí, que no se Aitachi manejaba no en se francés, y ahora yo creo que todavía quedará alguna que otra persona, ¿no? Quizá en la costa vizcaína, en el Goierri, en el Sí. Baztán o así. Sí, hace unos años sí que sé que había probablemente. gente, personas que
que solo hablaban en euskera, pero Bueno, claro, hace 100 años, obviamente, en mi familia muchísimos también, más. claro. Y entonces, pues hablamos de esta Primera Guerra Mundial, en la que en total más de 9 millones de personas murieron, 6.000 al día, en 4 años, y 20 millones resultaron heridas. Iparralde perdió a un 3% de su población. Se dice pronto, Begoña. 3%. Un 3% en 4 además, años. Estamos hablando de una población muy pequeña, la de Iparralde. Ya 180.000 personas, pero un 3% murió mucho. en esos 4 años. Una población que fue movilizada para alimentar estas trincheras como carne de cañón. 6.000 ciudadanos vascos en total perdieron la vida y la mitad tenía menos de 28 años. O sea, tenemos unos datos tremendos. Es la juventud, es una generación prácticamente, ¿no? Claro, el corazón de gran parte de la claro. sociedad. Francia perdió a 30.000 hombres para avanzar y ganar 200 metros. Imagínate. Y hablamos de la movilización que llegó en agosto de 1914. Todos los hombres de entre 18 y 49 años fueron movilizados por el gobierno francés. Estamos hablando de 25.000 vascos. Primero, como no, entusiasmo. Eso suele pasar en las guerras, ¿no? Sí, bueno, es una cosa que nunca he entendido, pero sí suele pasar, Vamos a participar, vamos a hacer lo que hay que hacer y vamos a ver si arreglamos esto cuanto antes, ¿no? Pero al final ese entusiasmo que invadió las calles de Bayona, Don Iván Eloitzune, pues contrastó bastante rápido con la reacción de los vecinos del interior de Iparralde. Resulta que pocos años antes, en 1870, Francia perdió la guerra contra Prusia y recuperar los territorios de Alsacia y Lorraine se convirtió en una cuestión de honor. Por lo tanto, pues había que hacer esta guerra, ¿no? Participar por lo menos. Pero luego el precio fue muy elevado, como estamos hablando. Y si te parece, Begoña, hablamos de Joseph Andrieu, es un vecino de Bidaxune. Es el primer vasco en fallecer en el combate y tenía tan solo 21 años. 21 años. De todo esto habla en un libro muy interesante Eneko Bidegain, periodista durante años en Berria, ahora es profesor en la Universidad de Mondragón y hace unos años publicó en las ediciones Elkar Lehen Mundu Gerra eta Euskal Herria. Hay un montón de datos de los que estamos hablando ahora y, bueno, recuerda que la mayoría de estos vascos fueron incluidos en 2 regimientos de infantería, el 49 de Bayona y el 18 de Pau. El 20 de agosto de 1914, 47 vascos murieron en Gauzet, cerca de Charleroi. Pues al primer día casi. Eso es. Y 2 días más tarde, otros 69 vecinos de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberua fallecieron también. En pocos días, 266 vascos perdieron la vida. Y claro, el eco de esta tragedia no tardó mucho en llegar a Iparralde. Claro. A través de cartas a las familias, también la prensa que seguía. Y claro, en ese momento la prensa, gran parte de las autoridades políticas, eclesiásticas, estaban a favor del conflicto. Y enseguida los vascos de Iparralde se dieron cuenta de la catástrofe que suponía esta guerra y que finalmente de un conflicto que iba a durar mucho más de lo que se pensó en un primer momento. Hablamos de Bayona, si te parece, la capital de Iparralde. Perdió a 580 de sus hijos, el 2% de la población. Claro, es que es eso, es que estamos hablando de 580 personas, pues ahora mismo igual no nos parecen tantas, pero es el 2% de la población. Es una barbaridad. Sí. Y además de sus jóvenes. Claro, y hay otra anécdota, en Basusarri, es una localidad que está entre Bayona y Arrangoitze, ¿sabes? Esta localidad preciosa donde está la tumba de Luis Mariano, del cantante, que van todos los días. Hay muchos autobuses de gente mayor que va allí a ver, bueno, allí va Basusarri, pues ahí hay una anécdota, una familia de Abril, ellos tenían 8 hijos y 5 de ellos murieron. Imagínate la madre. Horrible. O sea, cada mes o cada año pues le llegaba una carta, pues otro. O cada semana. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y de estos recuerdos también habla Xipri Arbelbide, ese periodista en Gure Irratia y un amigo que siempre me ha ayudado en todos mis trabajos. Y él tuvo la ocasión, claro, porque empezó mucho antes que nosotros en esta profesión, él tuvo la ocasión de entrevistar a 15 excombatientes. Wow. Y entonces de primera mano, uno de Eleta, otro de Ozta, en la Baja Navarra, se llama Elian de Garikoitz, y en este libro, Amalauleko Gerla, Amalaulekuko,
en las ediciones Mayats, pues Elian de Garicoitz explica que fue movilizado el mismo día en el que terminó el servicio militar. Imagínate, vuelve de la mili y empieza la guerra. Entonces tuvo que volver y desconocía que se declaró la guerra porque, bueno, en el tren pues no había radio, ni internet, ni Twitter en esa época. Y de camino a casa pues fue movilizado cuando se encontraba en la estación de Burdeos y tuvo que volver al cuartel de Rochefort y en pocos días fue enviado al norte, a Arras, donde se encontró cara a cara con los alemanes fuertemente armados. Y el primer día un obús mató a 4 de sus compañeros. Imagínate. Uf. Y eran muy jóvenes. Días después, una bala alemana le alcanzó en una pierna. Y no pudo volver a casa porque las autoridades le encontraron otro lugar para reposar y volver al frente. No quisieron mandarle a casa por un tema bien sencillo. Es que temían que pasara la muga para no volver al combate. Claro. Y allí vamos a hablar, si te parece, Begoña, de otro punto muy importante, insumisos y desertores. Claro, es que había, durante la Primera Guerra Mundial, yo creo que no hubo tanto pacifismo en la Segunda Guerra Mundial, pero durante la Primera Guerra Mundial hubo mucha gente objetora. Claro. Y en Francia hubo muchos objetores. Sí. Bueno, y en Alemania también, ¿no? Y además grandes pensadores. Y cuando hablamos de este tema, pues muchas veces nos acordamos de los 70, de los 80, claro, de los insumisos, del movimiento que hubo aquí en Bilbao, en Iruña. Pero ya insumisos vascos ya había hace 100 años. Más. Y bueno, ¿y pues hubo muchos? Resulta que el delegado del gobierno francés en Iparralde advirtió de la preparación de un éxodo masivo de jóvenes hacia el sur de Pirineos. Claro, era algo natural, ¿no? Al final, pues ir al norte de Guipúzcoa, de Navarra, claro, al Baztán, a Bortziriaca, a Irún o a Donostialdea, pues era algo natural, ¿no? Para escaparse. Yo creo que ahora mismo haríamos lo mismo. Yo creo, vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, lo único que ahora ambos lados del Bidasoa estamos en Europa, por lo tanto nos pillarían. Ya, bueno, pero igual tenemos que coger una barca de remos. También en esa época miles de vascos fueron a América y muy pocos volvieron para participar en la guerra, les tocaba también a ellos. Y en 1918, el departamento vasco-bearnés de Bajos Pirineos, ahora son Pirineos Atlánticos, Iparralde y el Bearn, pues contaba con 16.900 insumisos y más de 1.000 desertores. Y muchos hombres se afincaban, como he dicho, en el norte de Navarra, Guipúzcoa, y entre los más famosos destaca el pelotari de Urruña, Jean-Baptiste Dongaitz. Renunció a ir a la guerra y prefería participar, obviamente, en festivales de partidos de pelota durante las fiestas patronales de Lesaca en 1915. También hablamos... Se me acaba el tiempo. Parece mentira, pero se nos está acabando el tiempo. Hablamos Cuéntame. del bertsolari de Sara Michel Dargaitz. Sí. Fue al combate, pero aprovechó unos días de reposo en casa de su hermana en Bayona para cruzar la Muga y afincarse en Amaiur. Por lo tanto, las autoridades iban bien, ya sabían que los jóvenes no querían ir allí. Y bueno, también hubo muchos debates en torno a la guerra, los recuerdos, todo lo que está por escrito. Parece que todo el mundo estaba a favor, pues no. Machín Irabola, el bertsolari de Sempere, yo he escrito su biografía en las ediciones Elkar, pues él hizo versos para decir que no, y bueno, él también sufrió. Fue al combate con 35 años. Vascos del Sur también participaron, porque en la Legión extranjera, por ejemplo. Sí. Y tenemos una sorpresa para terminar, porque siempre hay unas perlas, unas cosas que llaman la atención, porque es una serie de grabaciones de voz que han aparecido en el Museo de Etnografía de Berlín, en las que aparecen ciudadanos vascos de Iparralde prisioneros en Alemania. Pues lo que hicieron los alemanes fue grabar a muchas comunidades lingüísticas, bretones, alsacianos, occitanos y también vascos. Y allí, por ejemplo, en esa serie de grabaciones hicieron un documental hace pocos años. Maite Anuncira aparece en la web del Instituto Cultural Vasco, también en YouTube está. Y también está el abuelo de Guillaume Irigoyen, nuestro compañero, que se jubila dentro de unas semanas. ¡Qué maravilla! Entonces, pues eso, lo que decía, pues muchos datos. También podríamos hablar del papel de las mujeres en esta guerra. Y decir, pues que el lunes era día festivo, por lo tanto, vamos a descansar. Por lo tanto, él está de fin de semana un poquito más largo. Más largo de lo habitual. Mila esker. Zuri Begoña, nahi duzun arte, aio.